Primera a los Corintios, el capítulo 2. Y vamos a leer ahí, hermanos, Primera a los Corintios, capítulo 2, si son tan amables. Y vamos a leer algunos versículos ahí. En el versículo 14, Primera a los Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pues aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Vamos a ver en esta mañana, hermanos, sobre la importancia de ser cristianos espirituales. Una enseñanza muy básica, la palabra de Dios, pero muy importante. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a retenerla y a obedecerla. Pedimos tu ayuda, tu bendición, y pedimos, Señor, que nos hables y nos ayudes, Señor, a poner en práctica lo que quizá ya sabemos, pero que podemos recordar o podemos aprender en esta mañana. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. El apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia en Corintios, hermanos, cuyo problema principal era un problema espiritual. Mire, todos los problemas en nuestra vida pueden llegar a tener un origen espiritual. Hermano, la condición espiritual en la que nosotros estamos va a determinar nuestra calidad de vida, pero también va a determinar nuestra madurez espiritual. En la Biblia, hermanos, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que existen tres clases de personas en este mundo. Tres clases solamente. Podríamos dividir toda la humanidad en tres grupos de personas. El primer grupo, menciona el versículo 14 de 1 Corintios 2, es el hombre natural. El hombre natural, hermanos, es una persona. La palabra natural viene de la palabra griega sujikos, que significa, o se traduciría literalmente como animal. Un hombre animal, quiere decir un hombre que no tiene a Dios, no tiene a Cristo. Vive solo por instinto, vive solo para sí mismo, vive solamente para el pecado, para el placer, y Dios lo describe como un hombre natural. El hombre natural vive sin Dios, no puede entender, dice la Biblia, las cosas que son del Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente hablando. Si usted más o menos entiende de computadoras, usted sabe, hermanos, que hay veces que podemos tener un archivo de la computadora, y si usted mete el archivo en la memoria y en la computadora y lo quiere abrir, necesita la computadora tener un programa instalado para abrir ese tipo de archivo. Puede ser la computadora más nueva, la más actual, la más poderosa, pero si no tiene el programa adecuado para abrir ese tipo de archivo, le va a decir archivo inválido. No puede abrirlo, no puede procesarlo. Aunque sea una máquina de $1,000 o $2,000, no va a abrir el archivo porque necesita un software para abrir ese tipo de archivo. Yo creo que entienden los jóvenes de lo que hablo. Pero así, hermanos, en este mundo hay gente que no puede entender las cosas que son espirituales. Gente en el mundo no entiende cómo usted está en este campamento. ¿Qué están haciendo allá en un campamento sin alcohol, sin los placeres que el mundo ofrece? No lo entienden. ¿Qué hacen ustedes en la iglesia? ¿Por qué ustedes van? ¿Por qué ustedes dan su diezmo? ¿Por qué ustedes leen su Biblia? ¿Por qué no toman? Espero que no tome, que no fume, ¿verdad? ¿Por qué no hacen esas cosas? No lo pueden entender, porque se han de discernir, ¿qué, hermanos? Espiritualmente. Ellos no tienen la capacidad espiritual de entender las cosas que los cristianos hacemos, porque no tienen al Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es ese que nos ilumina, que nos llena de entendimiento. Entonces la primer clase de cristiano o de persona en este mundo es el hombre natural, el hombre que vive sin Dios. Pero luego nos menciona la Biblia de un cristiano espiritual. Cristiano espiritual es un cristiano que es lleno del Espíritu Santo, que tiene comprensión de las cosas espirituales, y luego habla de un cristiano carnal. El problema con la iglesia de Corinto era un problema de carnalidad. Esa iglesia, hermanos, esa sí era una iglesia que tenía problemas espirituales. Nada más imagínense, se andaban peleando los unos con los otros. Andaban discutiendo, no, pues que yo soy de Apolos, no, que yo soy de Pablo, no, que yo soy de Cefas, y otros, no, nosotros somos de Cristo. Pero había divisiones en la iglesia. Si usted avanza en leer primero a los Corintios, va a encontrar que había pecados de inmoralidad terribles, de tal manera que alguien andaba en inmoralidad, en fornicación con la esposa de su propio padre. Increíble lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Había problemas de abusos de dones espirituales, había problemas legales, pleitos entre hermanos. Era una iglesia, hermanos, que realmente tenía conflictos. Pero Pablo, en lugar de decir a los hermanos, hermanos, pues váyanse a la iglesia y busquen otra iglesia, les dijo, no, el problema de la iglesia es que ustedes son la iglesia, y los problemas de la iglesia son problemas de ustedes. Entonces, hermano, no podemos huir de los problemas, tenemos que resolverlos. No es cambiarte iglesia, es cambiar tú. Porque los problemas no están en el edificio, los problemas están en la gente. Y la gente es la iglesia. Y Pablo, a través de la primera carta a los Corintios, les enseña que los problemas de la iglesia son problemas de carnalidad. Y hermano, yo creo que todos tenemos un problema espiritual. Y necesitamos aprender a distinguir entre un cristiano carnal y un cristiano espiritual. Hermano, nuestro nivel de compromiso con Dios será determinado por el nivel de crecimiento espiritual que nosotros tenemos. El trato que tenemos entre hermanos en Cristo, el trato que tenemos con nuestra esposa, con nuestros hijos, será determinado por la condición espiritual en la que nosotros estamos. Si nosotros, hermanos, somos cristianos carnales, vamos a estar peleándonos, vamos a estar batallando, vamos a estarnos ofendiendo, vamos a estar desanimándonos con mucha facilidad. Entonces el apóstol Pablo compara un cristiano carnal con un cristiano que es inmaduro, que es un bebé en Cristo, hermanos. Y eso es lo que quiero enseñarle en esta mañana. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano carnal y un cristiano espiritual? Según lo que dice la Biblia. No según lo que piensa el pastor Montelongo, ni según lo que piensa el pastor Landa. Es lo que dice Dios lo que importa, ¿verdad que sí, hermanos? Entonces vamos a ver en la Biblia algunas condiciones ahí. Primero, los Corintios 2:15 nos dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Pero dice ahí la palabra de Dios, perdóneme, estoy en primero los Corintios 3:1, discúlpeme, 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a qué, hermanos, carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. La primera característica, mis hermanos, de un cristiano carnal es un cristiano que no alcanza a discernir, no tiene la capacidad de entender las cosas espirituales. Mire, hermano, Dios muchas veces usa la comparación de la vida cristiana con las etapas que tiene una persona en su vida normal. Usted sabe, cuando usted y yo nacemos, o los que hemos tenido o tenemos hijos, tenemos la dicha y la bendición de tener hijos, hermano. Cuando usted tiene un bebé recién nacido, hermanos, como el caso del pastor, ¿verdad?, que tiene a la bebé Cecia, ¿verdad, hermanos? Cecia es una bebé. Cecia, ayer veníamos, hermanos, antier veníamos en el camino con el pastor, bien quietecita, bien calmadita, pero llegó el momento que tuvo hambre, ¿verdad, hermanos? Y ¿sabe qué? El pastor nos llevó a comer a unos sándwiches muy ricos ahí en el camino, y bueno, escogimos uno para mí, uno para mi esposa, pero no escogimos uno para Cecia, porque no tiene dientes todavía, no puede digerir el alimento sólido. Ella necesita ¿qué? Leche.
Y ella no puede comer el alimento que nosotros comemos. Ella necesita leche porque no tiene la capacidad su cuerpo de digerir el alimento sólido. Un cristiano carnal es comparado, un cristiano bebé en Cristo es comparado con un bebé físicamente. No tiene la capacidad de comprender muchas verdades espirituales. Y dice el apóstol Pablo: yo no pude hablarles a ustedes como espirituales, pero les hablé como carnales, como bebés en Cristo, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. Como el cristiano o el hombre natural que no es salvo no tiene una comprensión de las cosas espirituales, el bebé en Cristo apenas empieza a digerir, pero no tiene conocimiento ni la capacidad de entender verdades espirituales grandes. ¿Por qué? Porque no crece, no aprende, no desarrolla en su vida, hermanos, la habilidad de procesar verdades espirituales más grandes. Vaya a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, mis hermanos, por favor. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos 5:11, por favor. ¿Estamos ahí, hermanos? Hebreos 5:11. Nos dice la palabra de Dios acerca de esto. Y yo creo que el escritor de Hebreos pudiera haber sido el mismo apóstol Pablo, por las cosas que menciona y los ejemplos que usa. Aunque no es importante quién lo escribió, sino que el autor es Dios. Pero Pablo dice acerca de esto: tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya, que hermanos, maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El cristiano carnal, hermanos, puede pasar mucho tiempo y no crece espiritualmente porque no desarrolla la habilidad de discernir, de entender, de comprender las verdades espirituales. Le gusta mucho estar en la iglesia, le gustan los cantos, pero no aprende y no crece espiritualmente hablando. Un cristiano maduro es un cristiano que aprende a discernir, aprende a crecer, a alimentarse por sí mismo. Pero mire, hermano, un bebé necesita que otros lo alimenten. Un bebé necesita que otros lo cuiden, que otros preparen la comida por él. Si no lo prepara, el bebé puede morir. Y ese es el problema de la inmadurez espiritual. Hay cristianos que solamente dependen lo que el pastor estudia para predicar el domingo, y es todo lo que conocemos de la palabra de Dios. Y las pocas veces que venimos a la iglesia no escuchamos, llegamos tarde, nos quedamos dormidos. Entonces, si el pastor no nos alimenta, si el pastor no nos enseña, nosotros no aprendemos por nosotros mismos. Es un síntoma de inmadurez espiritual. Usted tiene que discernir esta mañana en qué condición usted está. Si usted es salvo, usted ya tiene a Cristo, ¿qué tanta es su madurez espiritual? ¿Qué tanto es su manera de alimentarse espiritualmente de la palabra de Dios? El cristiano carnal no entiende. No sabe por qué tenemos que ganar almas, no entiende por qué hay que dar el diezmo, no entiende la importancia de ser fieles en la iglesia, no entiende la importancia de vivir una vida separada, una vida ejemplar, una vida, hermanos, de testimonio para otras personas. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a madurar. Todo tiene que ver conmigo, cómo me siento, cómo a mí me beneficia, qué a mí me ayuda. Y es todo lo que importa. El cristiano carnal no entiende las verdades espirituales. Y es triste, hermanos, que así sucedía. ¿Por qué, hermanos? Porque lamentablemente el cristiano carnal vive sin crecimiento espiritual. Pero mire ahí en 1 Corintios 3:3. Dice: aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis, qué dice, hermanos, como hombres? El problema ahí, hermanos, con el cristiano carnal es un cristiano que reacciona emocionalmente, vive por emociones, vive por emociones. Todo depende cómo se siente,
¿Cómo amanece? ¿Cómo anda de humor? A ver, voy a ir a la iglesia a ver cómo amanezco. Voy a leer mi Biblia. No, estoy muy cansado. El cristiano vive por emociones. Y hay muchas veces, hermano, que las emociones nos pueden engañar. Dice la Biblia en Jeremías que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Muchas de las veces, hermanos, nuestras emociones nos pueden engañar, nos pueden desviar de la verdad. ¿Por qué, hermano? Muchos cristianos se van de la iglesia lastimados de sus emociones. ¿Por qué, hermano? Porque nadie me saludó. ¿Por qué? Porque no me invitaron tamales. ¿Por qué? Porque en el campamento a mí no me aplaudieron, a mí no me reconocieron, porque no me pidieron que yo cantara en los talentos. Amén, hermano. Hay cositas muy pequeñas que desaniman al cristiano carnal. Por bien poquito se desanima, por bien poquito se ofende. Tú le hablas a un niño, fíjese, yo entiendo, los niños están corriendo, están gritando, pero no podemos hacerles entender que tienen que estar sentados y escuchando. No tienen la capacidad porque son bebés. Yo veo a Emma corriendo por aquí, ¿verdad? Y yo veo, tiene 1 año. ¿Cómo la podemos regañar? ¿Cómo le podemos decir algo? Tiene 1 año, es una bebé. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Y así es un cristiano que va naciendo en la familia de Dios. No puedes esperar que cambie todo en su vida. No puedes esperar de la noche a la mañana. Pero tú le dices a un bebé, no. Nomás le dices así. ¿Y qué hace el bebé? Empieza a hacer pucheros, ¿verdad? Y empieza a llorar. Y empieza a lastimar. Y llora como si lo hubieran golpeado. Porque su corazoncito es frágil. Y sus emociones son sensibles. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Sí. Y eso pasa con un cristiano que es carnal. Fácilmente se ofende. Dice la Biblia, ustedes andan en celos, contiendas, disensiones. Fácilmente se ofenden con otros hermanos. Fácilmente se ofenden con el pastor. El cristiano inmaduro, hermanos, desde el púlpito escucha una enseñanza y dice, eso era para mí, me está diciendo a mí, ya me voy de la iglesia porque aquí no me tratan con amor. ¿Sí entiende lo que le digo, hermano? Todos nos hemos sentido así en algún momento de nuestra vida. Pero el cristiano inmaduro vive por emociones, se desanima y se va. Y el cristiano espiritual dice, espérame, si está diciendo a mí, pues gracias a Dios que se preocupa por mí. Voy a crecer, voy a aprender, voy a poner en práctica lo que Dios me está hablando a través de su palabra. ¿Se fija la diferencia entre la reacción a lo que Dios nos enseña? El cristiano carnal reacciona por emociones. No, de seguro que el pastor la trae contra mí porque pasé y no me saludó, ¿verdad? Porque no me ha visitado, no me ha hablado y el pastor no ha estado al pendiente de mí. Y siempre el bebé quiere la atención de papá, ¿verdad, hermano? Quiere ser el más importante. No le importa si mamá está dormida, si está enferma, si está cansada, no le importa. Ella tiene que estar para mí porque es egoísta. Y eso, hermanos, genera problemas. Todos nos gusta tener bebés en casa. Pero cuando se empiezan a acumular los bebés, 4, 5, 6 bebés, y uno está atendiéndolos a todos, se vuelve cansado, se vuelve difícil. Gloria a Dios cuando los hijos crecen y ellos mismos nos ayudan en cuidar a los más pequeños. Y eso es lo que Dios quiere que pase en la iglesia. Que algunos de ustedes, mis hermanos, crezcan espiritualmente y ustedes ayuden al cuidado de los bebés que van llegando a la iglesia. A mí me gusta ver que hace 4 años vine y hoy, hermanos, veo muchos hermanos que nunca había visto. Son nuevos en la iglesia. Algunos quizás son recién convertidos, otros vienen de otra iglesia, hermano, pero la iglesia debe tener cristianos maduros que estén dispuestos a ayudar en el cuidado de los que van llegando a la iglesia para que todos empecemos a crecer. ¿Se fijan qué hermoso es cuando una iglesia madura espiritualmente hablando? El cristiano vive por emociones, empieza a pelear por todo, a discutir por todo, se desanima por todo porque vive por emociones. Mire ahí en versículo 4, porque diciendo, 1 Corintios 3:4, el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? El cristiano, hermanos, carnal es un seguidor de hombres y no un seguidor de Cristo.
En los tiempos bíblicos, hermanos, había el bautismo, era una práctica muy común. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando personas adoptaban una doctrina a la cual ellos se convertían, hermanos, en una manera muy simbólica, pero muy importante, se bautizaban como una manera de decirle a todos: yo me voy a convertir a esta doctrina, a este maestro. Los esenios bautizaban, los fariseos bautizaban, los saduceos bautizaban, hermano. Por eso cuando Juan el Bautista empezó a predicar un evangelio que ellos no conocían, los que creían el evangelio de Juan el Bautista, hermanos, se bautizaban aceptando la doctrina que él enseñaba, que venía un Mesías que habría de salvar al mundo, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y hermano, cuando Jesús estableció su ministerio y empezó la iglesia, él mandó bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo era algo importante, hermano, una manera de identificarse el discípulo con el maestro. Pero ahora Jesús nos dice: nuestro maestro es el Señor mismo. Amén, hermanos. Pero aquellos que bautizaban formaban un vínculo con las personas. En la iglesia de Corinto no podían quitar el vínculo de aquella persona que los había bautizado, y ellos defendían al líder que los había bautizado. Yo soy de Apolos. No, pues yo soy de Cefas. No, pues a mí me bautizó Pablo. Y Pablo dice: es que eso no es lo importante. Lo importante es que somos un cuerpo y somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero el cristiano carnal no puede evitar seguir a los hombres. No, es que lo que él dice, lo que él enseña, y no ponemos en vista lo que dice Dios, sino lo que dicen las demás personas. Cristiano carnal batalla en su vida espiritual. Mire 2 de Pedro 2:10. 2 de Pedro 2:10. Cristiano carnal, hermanos, batalla mucho para aprender a someterse a las autoridades. 2 de Pedro 2:10 dice: mayormente a aquellos, mire ahí, 2 de Pedro 2:10, mayormente a aquellos que siguiendo ¿qué? La carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian ¿qué, hermanos? El señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades ¿qué? Superiores. La carnalidad se manifiesta cuando vivimos quejándonos, criticando el liderazgo. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Mire, ahí lo dice: siguiendo la carne, andan en concupiscencia, inmundicia, desprecian ¿qué? El señorío. El cristiano carnal no se somete. ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que hacer aquello? ¿Y por qué así? Cuestiona todas las cosas, hermano. Ahora, debemos ser seguidores de Cristo y debemos ser ministrados conforme a la palabra de Dios, pero el cristiano espiritual no batalla para ser obediente, no batalla para servir, no batalla para someterse. Mire, hermano, esto de sometimiento es un principio importante en la vida cristiana. Efesios 5:19 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. A veces nos gusta decir sometimiento es para las mujeres, tienen que someterse al esposo, pero no es exclusivo para las mujeres. Dios dice que todos debemos someternos a Dios. Todos estamos bajo la autoridad de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Santiago 4:7: someteos pues a Dios. Debemos someternos a Dios. Como ciudadanos debemos someternos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, dice Romanos 13:1. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y acarrea para sí condenación. Dios dice: todos debemos aprender a someternos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. En el gobierno, ¿me está siguiendo, hermano? En la empresa donde trabajas hay autoridad. Dios dice que los jóvenes deben someterse a los ancianos. También dice la Biblia que la iglesia debe someterse al pastor. En Hebreos 13:17 dice: sujetaos a vuestros pastores. Someterse es hupotazo, ponerse debajo de autoridad. Todos tenemos en algún momento que someternos a alguna autoridad. En la casa la mujer debe someterse al marido, los hijos deben someterse a los padres, pero el padre debe someterse a Dios. La carnalidad va en contra de eso, siempre rebelándonos contra toda autoridad. Pues yo no estoy de acuerdo. ¿Tenemos derecho a no estar de acuerdo? Sí, pero no tenemos derecho
a rebelarnos en contra de la autoridad. Hay cosas que a veces, hermano, Dios hace que a nosotros no nos parecen, que no estamos de acuerdo, pero tenemos que entender, pero Él es Dios. Amén, hermano. Yo no tengo que aprobar todo lo que Dios hace, pero tengo que creer que lo que Dios hace es con un propósito y debo someterme a Él. La carnalidad tiene problemas de sujeción. ¿Estamos aquí, hermanos? Vaya a Romanos 8:3. La carnalidad es un obstáculo para someternos a Dios, para obedecer a Dios. Romanos 8:3 dice la Biblia: lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas de ¿qué, hermanos? Del Espíritu. Versículo 6: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Pueden. Los designios de la carne no pueden sujetarse a Dios. La palabra designios viene de la palabra griega phronema. Es lo que tienes en la mente, es el propósito, la intención, el deseo. Cuando una persona es carnal, no tiene ni la intención ni el deseo de hacer cosas que a Dios le agradan. ¿Ha visto usted cristianos que van a la iglesia y parece que no quieren estar en la iglesia? Cristianos, hermano, que parece que ni por la mente les pasa agarrar su Biblia y ponerse a leerla. Cristianos que ni por un segundo consideran ni siquiera la posibilidad de salir y tocar puertas y ganar almas y predicar el evangelio a otras personas. Hermano, lo siento, pero hay muchos cristianos que viven así. Viven en la carne y no piensan en las cosas espirituales, no piensan en la iglesia. Una vez me dijo un hermano: pastor, ¿usted cree que nosotros nomás andamos pensando en la iglesia y en Dios? Nos acordamos de la iglesia el domingo y eso porque pues tenemos que ir a la iglesia. Y eso me pone muy triste, porque un cristiano espiritual sí piensa en las cosas del Espíritu. Toda la semana está pensando: ay, ya va a llegar la hora del culto. Ay, el miércoles Dios habló en la predicación el domingo. ¿Sabe qué, hermanos? Lo que pensamos determina lo que somos. Lo que hay en nuestra mente determina nuestros deseos y nuestras acciones. Los que son de la carne nomás están pensando en las películas de Hollywood, están pensando en las series de televisión o de Netflix, están pensando en los lujos, en el celular, en el carro, en el trabajo, pero no están pensando en las cosas espirituales. Y dice la Biblia: los designios de la carne son contra el Espíritu. ¿Y qué sucede ahí? Son enemistad, son pleito contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pastor, es que no puedo ser fiel, no puedo ser espiritual, no puedo leer mi Biblia, no puedo orar. Apenas agarro la Biblia, pastor, ¿y qué cree que me pasa? Que en el principio ha pasado, hermanos. ¿Sabe por qué es tan difícil leer la Biblia? ¿Cuántos de aquí estamos de acuerdo que es difícil leer la Biblia? Mire, la verdad, yo soy pastor y a mí me cuesta leer la Biblia. No se asuste, también yo soy carne. Nomás el pastor es espiritual, pero yo soy carnal. Nos cuesta leer la Biblia. Pesa, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? La Biblia es hermosa, es preciosa, pero a la carne no le gusta. Cuesta, hermanos, sentarnos frente a una televisión. Podemos estar horas. Pasan partidos de fútbol, hermanos, y nos aventamos los comentarios previos, las alineaciones, y luego el primer tiempo, y luego el tiempo extra, y luego el medio tiempo, y luego el segundo tiempo, y luego los comentarios, y luego los esto, y luego aquello. 2, 3, 4 horas y quedaron 0-0 los ingratos. Aburrido el partido, pero nos lo aventamos todo. Pero estamos en una predicación, hermano. Mire, es cierto, eso pasa. A los 15 minutos ya se tardó mucho el pastor, ya se alargó mucho, ya dijo eso, ya repitió otra vez lo mismo.
y nos pesa. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios y no se sujetan ni tampoco pueden. Por eso Pablo decía, hermanos, en Romanos 7, Pablo decía, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, que no quiero, eso hago. Y hallo esta ley, que el mal está en mí. Y luego Pablo decía, ¿se acuerda que decía Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mire, ¿sabe a qué se refiere eso? En los tiempos, hermanos, antiguos, los romanos y otros ejércitos tenían un modo de castigar a los soldados que se portaban mal. ¿Sabe cómo los castigaban? Les hacían cargar un cadáver. Necesito un cadáver, alguien que me pueda ayudar aquí, que esté, un cadáver no muy pesado. ¿Tú cómo te llamas, hijo? ¿Cómo te llamas? ¿Me ayudas? ¿Puedes ayudar? ¿Te puedes morir o no? Sí, vente. No te preocupes, vas a ser un cadáver, no tienes que hacer nada. Dustin, lo que le hacían al soldado era cargar un cadáver. Dustin murió y lo ponían sobre su hombro. Te voy a cargar, ¿está bien, Dustin? ¿Sí? No pasa nada, no te voy a dejar caer. ¡Uy, que comiste, Dustin! Mire, hermano, óigame, este está pesado. No pasa nada, hijo, no te voy a dejar caer, tú relájate, ¿ok? Estás muerto. Eres un muerto muy tenso. Hermano, es cierto, puede investigarlo. Les obligaban a cargar un cadáver por horas. Y muchas veces, ay, este sí está pesado. Muchas veces, hermano, ese cuerpo se empezaba a descomponer cerca de su nariz. Y le empezaban a salir gusanos. Y empezaba el cuerpo, usted sabe, se descompone. Este ya huele poquito feo, pero hermano, empezaba el cuerpo a descomponerse y el soldado lo tenía que traer cargando y cargando hasta que el encargado, el capitán le decía, es suficiente, suéltalo. Pero hermanos, era un tiempo de tortura para el soldado. Y Pablo, hermano, Pablo cuando dice en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mire cómo sentía Pablo con su carne, diciendo, yo quiero obedecer a Dios, pero hallo este mal, que el pecado está en mí. ¿Y cuándo voy a ser librado de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Y sabe que, hermano, es lo que hace Cristo cuando nos lleva a nosotros a ser espirituales, nos libra de este cuerpo de carne. Amén, Doce, gracias. Ay, Doce, oigan, si les dan de comer aquí fuera. Bien, ¿verdad? Hermano, esa es la lucha del creyente con su carne. Usted se da cuenta que nos sigue dando ganas de no ir a la iglesia, que nos sigue dando ganas a los que antes tomaban de echarse una cerveza, todavía se le hace aguas la boca, que le sigue dando ganas a usted de pelearse, hermana, con su esposo, que le sigue dando ganas todavía de escuchar esa música que antes escuchaba. Le siguen dando ganas a usted, hermanos, de practicar, de echarse un cigarro, a veces hasta de marihuana. Siendo cristiano, todavía están esos deseos en nosotros. Y mire lo que dice el versículo que sigue ahí, hermano. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Se vuelve tan frustrante la vida cuando andamos en la carne, que llegamos a un punto de entender, no se puede. No se puede. Claro, mientras que somos carnales, no podemos agradar a Dios. Nuestro problema, hermanos, se llama carnalidad. Y yo lo tengo, soy pastor y yo lo tengo. Yo no me siento un cristiano como debo ser espiritual. Todos los días Pablo dice, no es que haya llegado, que lo haya alcanzado y que ya sea perfecto. No, Pablo está diciendo, es una lucha que tenemos todos los días. Es una lucha que tenemos todos los días. Mire Romanos 8:12. Romanos 8:12, hermano, mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Pablo en el contexto nos está diciendo estas palabras. 8:12. Hermanos, así que hermanos, deudores somos. Esta palabra, hermanos, es muy importante entenderla. Somos deudores. ¿Qué es un deudor? Alguien que le debe a alguien. Usted y yo somos deudores, hermano.
Somos deudores, pero dice Pablo, pero no le debemos a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Esta carne no ha hecho nada por nosotros. No nos ha dado vida eterna, no nos ha dado alegría, no nos ha dado gozo, no nos ha dado felicidad, solo nos ha dado problemas, nos ha hecho enemistad en contra de Dios, nos ha condenado al infierno. Usted y yo no le debemos nada a la carne para que vivamos conforme a la carne. El cristiano debe aborrecer, vivir una vida carnal. No le debemos nada a la carne, le debemos a Dios. Amén, hermano. Le debemos a Dios. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Mire, primera de Pedro 4:1. Primera de Pedro 4:1. Primera de Pedro 4:1. Porque, no, primera de Pedro 4:1. ¿Ok? Mire lo que dice ahí. Primera de Pedro 4:1. Búsquelo, por favor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Mire lo que dice ahí: para que no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Hay dos maneras de vivir la vida cristiana: o puedes vivir en la carne o puedes vivir en el espíritu. El carnal, hermano, no se alimenta espiritualmente. No se somete a la autoridad de Dios, no puede agradar a Dios, no puede someterse a Dios, vive en pecado, vive por emociones. El cristiano carnal así vive, inconstante. Pero dice Dios, nos queda poco tiempo como para vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Lo mejor es vivir conforme a la voluntad de Dios. Mi invitación para usted esta mañana es: seamos cristianos espirituales, luchemos contra la carne. ¿Cómo podemos hacer eso? Terminamos, hermano. Mire, vaya conmigo por favor a Romanos 8:13. Romanos 8:13. ¿Qué debemos empezar a hacer en nuestra vida? Lo que el cristiano debe hacer es empezar a hacer morir las obras de la carne. Mire, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, mire, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermano, cuando usted y yo fuimos salvos, cuando escuchamos el Evangelio y respondimos a él, el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo tiene la capacidad de hacer morir en nosotros las obras de la carne. Pero ¿qué tenemos que hacer? Someternos a Él y obedecerle a Él. Versículo 14: porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. ¿Qué clamamos? Abba, Padre. Andemos, capítulo 13, versículo 13: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, ni lascivias, ni en contiendas, ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. El cristiano que quiere ser espiritual tiene que hacer morir las obras de la carne, tiene que someterse al Espíritu Santo y no proveer, dice la Biblia, para los deseos de la carne. De verdad hay mucho más que podríamos mencionar, pero creo que el tiempo se nos ha terminado. Hermano, simplemente es una enseñanza muy sencilla para enseñarnos la necesidad de ser cristianos espirituales. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, ayúdanos a entenderla y a ponerla en práctica. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga.